El ambiente era denso desde el primer segundo. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. La tensión podía cortarse con un silencio, con una mirada, con un simple gesto. En aquella sala, Gökberk Demirci y Özge Yağız se encontraron cara a cara con quienes, tiempo atrás, habían sido sus mayores enemigos comunes. Una reunión inevitable, convocada por razones profesionales, pero cargada de emociones contenidas. Lo que comenzó como un encuentro formal, terminó convirtiéndose en una escena que nadie olvidará. Gökberk llegó primero, con su porte sereno, pero con la mirada alerta. Sabía que ese día no sería fácil. Detrás de él, minutos después, apareció Özge. Su presencia cambió el aire del lugar. Llevaba en el rostro la calma de quien está decidida a mantener el control, aunque el corazón lata con fuerza. Ninguno de los dos imaginó que aquella cita se convertiría en una batalla silenciosa entre el pasado y el presente. Los antiguos enemigos los esperaban sentados, con sonrisas contenidas y miradas calculadas. Hubo un intercambio de saludos tensos, formales, apenas corteses. Nadie quería ser el primero en romper el hielo, pero el frío ya estaba allí. Özge se sentó frente a ellos, cruzó las piernas y con una elegancia imperturbable esperó a que alguien hablara. Gökberk, a su lado, observaba cada movimiento, atento, decidido a no dejarse provocar. Durante los primeros minutos, las palabras fueron medidas, frías, distantes. Se hablaba de proyectos, de acuerdos, de temas profesionales, pero la verdadera conversación estaba en las miradas. Cada pausa escondía reproches antiguos. Cada sonrisa forzada era un recordatorio de heridas que no terminaban de sanar. Gökberk y Özge mantenían la compostura, pero la tensión crecía, como una cuerda a punto de romperse. A pesar de todo, su sincronía era evidente. Bastaba una mirada para entenderse, para saber cuándo hablar y cuándo callar. Juntos habían superado situaciones más difíciles, pero esta tenía un sabor distinto. No era una lucha externa, era una confrontación con su propio pasado, con las personas que, en otro tiempo, los habían traicionado y dividido. Estaban allí, frente a ellos, fingiendo cordialidad, y eso lo hacía aún más incómodo. Los testigos aseguran que en un momento Özge tomó la palabra con voz firme. Dijo lo necesario, sin una palabra de más. Sus frases fueron directas, precisas, pero cargadas de un tono que nadie pudo ignorar. Gökberk la observó con admiración. En su serenidad había fuerza y en su distancia, dignidad. Era la misma mujer que había aprendido a mantenerse firme, aun cuando todo alrededor se derrumbaba. Uno de los presentes intentó provocar una reacción con una frase ambigua, casi sarcástica. Pero Gökberk no cayó en la trampa. Su respuesta fue corta, cortante y tan clara que no dejó espacio para réplicas. El silencio que siguió fue incómodo, casi insoportable. Nadie se atrevió a mirarlo directamente. Özge, con una leve sonrisa, bajó la mirada, como quien sabe que la batalla ya estaba ganada sin necesidad de gritar. A partir de ese momento, la reunión cambió de tono. Los antiguos enemigos bajaron la guardia. La tensión seguía allí, pero ahora el control lo tenían ellos. La fortaleza que mostraron, su calma inquebrantable, se convirtieron en su mejor arma. Cada palabra, cada gesto, cada silencio era una demostración de que ya no eran las mismas personas de antes. Habían aprendido a convertir el dolor en elegancia. Fuera de la sala, los murmullos no tardaron en aparecer. No esperaba que fuera así, dijo uno de los asistentes. Estuvieron impecables, intocables. La noticia de aquel encuentro se filtró rápidamente y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. Los fans de ambos no tardaron en reaccionar. Algunos hablaban de justicia emocional, otros de cierre de ciclo. Todos coincidían en algo: la dupla había salido más fuerte que nunca. A pesar del clima tenso, hubo algo que llamó la atención de quienes los observaron de cerca. ¡Pum! En medio del silencio, Gökberk le tomó la mano a Özge bajo la mesa,
un gesto casi imperceptible, pero lleno de significado. No fue un acto romántico, sino un recordatorio de unidad, de apoyo mutuo. En ese pequeño gesto se resumía todo. El pasado podía estar frente a ellos, pero no volvería a dominarlo. La reunión concluyó sin grandes sobresaltos, pero con un aire denso que permaneció suspendido. Los antiguos enemigos se despidieron con formalidad, evitando cruzar mirada. Gökberg y Özge salieron juntos, en silencio, sin necesidad de hablar. Afuera, el aire fresco los recibió como una liberación. Fue allí donde ambos intercambiaron una breve sonrisa, la de quienes saben que han cerrado una etapa sin perder la dignidad. Los medios no tardaron en difundir imágenes del encuentro. En todas ellas, la serenidad de Özge y la firmeza de Gökberg fueron lo más comentado. Imposible fingir tanta calma, escribieron algunos periodistas. La química, la complicidad, la fortaleza compartida eran evidentes. Habían demostrado que la elegancia también puede ser una forma de defensa. La escena se convirtió en símbolo de madurez emocional. Muchos interpretaron aquel encuentro como una metáfora, enfrentarse al pasado con la frente en alto, sin rencor, sin necesidad de venganza. Özge y Gökberg no necesitaban demostrar nada. Su sola presencia bastó para marcar la diferencia. En los ojos de quienes los vieron había respeto. En el aire, una sensación de cierre definitivo. Días después, ambos evitaron hablar públicamente del tema. No hubo entrevistas, ni declaraciones, ni publicación, pero las imágenes siguieron circulando, acompañadas de frases sobre resiliencia y fuerza interior. A veces el silencio es la respuesta más poderosa, comentó una fan en Reddit. Esa frase se volvió viral, como reflejo del impacto que causó la escena. El público entendió que aquella reunión no fue solo un encuentro casual. Fue un punto de inflexión, un momento en el que el pasado y el presente se miraron a los ojos, y el futuro eligió seguir adelante. Gökberg y Özge no solo enfrentaron a sus antiguos enemigos, sino también a sus propios miedos. Y lo hicieron con una calma que solo tienen quienes ya aprendieron a sanar. Hoy, la historia se recuerda como un ejemplo de madurez y fortaleza. No hubo reconciliación con el pasado, pero sí una liberación. Özge Yağız y Gökberg Demirci demostraron que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en mantenerse firmes y en paz frente a quienes alguna vez quisieron verlos caer. Y en ese silencio encontraron su mayor victoria,